Hola, ¿qué tal mis talentosos estudiantes? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver lo que son las coordenadas esféricas para el espacio de 3 dimensiones. Ya hemos visto que en coordenadas rectangulares lo que se hace es cuadricular a través de líneas rectas que son perpendiculares unas con otras. En cilíndricas lo que se hace es una cuadrícula en la que el plano X, Y son coordenadas polares y paralelos a estos planos sobre el eje Z está la siguiente coordenada. Ahora vamos a ver aquí lo que son las coordenadas esféricas. De nuevo, ya saben, ¿no? Nos vamos a ventana, 3 dimensiones, se abre una como esta, ecuación, punto, y aquí en punto, es más, voy a poner la lupa. Permítanme tantito. A ver, para que se pueda apreciar mejor. Aquí en punto dice esféricas. Si le damos esféricas, nos aparece una ventanita como esta, donde lo que nos dice es que la tercia ordenada son ρ, teta y phi. Y vamos a interpretar lo que es cada una de ellas. En este caso, ρ es 2.54, teta es pi tercios, phi es pi cuartos. Y todas las veces le voy a poner aquí mostrar arco para que se vea de qué se trata. Y lo voy a poner punteado. ¿Vale? Ahorita aquí ya los tengo hechos para ahorrar tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí está. ¿Sí? Vamos a interpretar. ¿Qué es ρ? No, la mejor manera de interpretarlo es variándole valores para que vean qué es lo que hace. Entonces vamos ahora a cambiar valor de ρ para 0. ¿Sí? Y que lo muestre. Y aquí está. Este es ρ igual a 0. Ahora vamos para ρ igual a 1. Acá está. Y obviamente este es ρ igual a 2.54. Quiere decir que ρ es precisamente esta distancia de aquí, esta distancia radial, así se le conoce. Va desde el origen radialmente hasta el punto en cuestión. Ahora vamos a ver qué hace la variable teta. ¿Sí? Y la variable teta aquí la estamos poniendo para teta igual a 0. Déjenme poner la lupa para que lo vean. ¿Sí? Ahora teta es el que va a valer 0. Y vamos a variarlo para 0, pi tercios, 2 pi tercios, etc. Entonces, aquí está para 0. Vemos que está en el plano XZ. Para pi tercios es este de acá. Para 2 pi tercios se va hasta acá atrás. A ver si se logra apreciar desde esa perspectiva. ¿Sí? Sobre el plano XY. Es como el ángulo en coordenadas polares. ¿Sí? A este ángulo se le conoce como ángulo azimutal. ¿Sí? Vamos a dejar esa perspectiva, creo que es más vistosa. Vamos a ver, por ejemplo, para 4 pi tercios. Si se dan cuenta, va desde el plano XZ hasta el punto en cuestión. Vamos a hacer para 5 pi tercios. ¿Sí? De nuevo, es un ángulo que va desde el plano XZ positivo hasta el punto en cuestión. Y por último, para 2 pi. Ahí le dimos toda la vuelta. ¿Sí? Aunque matemáticamente nada lo prohíbe, obviamente yo puedo exceder 2pi, pero realmente no tiene mucha utilidad práctica, sobre todo cuando se trata de aplicaciones en física. Normalmente el ángulo azimutal, el ángulo teta, se restringe nada más para 0 a 2pi, como lo podemos apreciar en esta imagen. Y lo que es la distancia radial ρ, normalmente se restringe de 0 a infinito. Claro, matemáticamente nada me prohíbe hacer un ρ negativo. ¿Sí? De hecho, vamos a ver qué pasaría si le pusiéramos un ρ negativo para que vean. ¿Sí? Vamos a cambiarle por menos 2.54, mostrar arcos, y si se dan cuenta es un punto que es simétrico al polo con respecto a el punto con coordenada ρ positiva. ¿Sí? Aquí voy a girar para que lo puedan apreciar.
Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo que cambiamos es la variable polar, que es la que nos falta. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es cambiar phi para phi igual a 0. ¿Sí? Déjenme, les pongo la lupa. ¿Sí? Ahora phi va a valer 0 y vamos a ver cómo cambia la gráfica. Entonces para phi igual a 0 vemos que es esto. ¿Sí? Es decir, el ángulo va medido desde el eje z positivo. Este ángulo, el ángulo polar, pero se le llama polar, que está con respecto al polo norte. Vamos a darle ahora para phi igual a pi cuartos. ¿Sí? Estoy agarrando una vuelta completa en el ángulo azimutal, o sea 6 pi tercios, o lo que es lo mismo 2 pi, ¿sí? Para que sea más vistoso y más visual. Entonces aquí vemos que este ángulo es el de 2 pi y este es el ángulo polar pi cuartos. Igual, por ejemplo, aquí déjeme girar un poquito esto, que sea más visible. Este arco de acá es el ángulo phi igual a pi medios. Este de acá, desde el eje z positivo hasta acá, es el ángulo 3 pi cuartos para el ángulo polar o phi. Realmente, dependiendo del autor que leas, va a ser la variable que usen. ¿Sí? Y para teta igual a phi, tenemos todo este arco completo. En física se estila dejar hasta ahí, acotar hasta ahí el ángulo polar, es decir, solo necesitamos de 0 a pi en el ángulo polar para no tener redundancia en los puntos. Pero acuérdense que en matemáticas sí se permite tener redundancia para graficar funciones. Entonces, por ejemplo, si nos excedemos o ponemos ángulos negativos, aunque físicamente no tienen utilidad práctica, en matemáticas sí la tienen. Aquí, por ejemplo, le di la vuelta completa, le estoy poniendo 8 pi cuartos, o sea 2 pi. Si se dan cuenta, esto es redundante con el con el phi igual a 0, porque es el mismo punto. Es decir, teníamos dos formas de etiquetar un mismo punto, lo cual pues carece de significado físico cuando se está tratando de aplicaciones. En matemáticas les digo, sí, es otro rollo. Ahí sí se permite. Y bueno, vamos a ver por qué se les llaman coordenadas esféricas. Pues simple, porque creo que aquí se aprecia, ¿no? Lo que nos forman son una esfera. ¿Sí? Es una esferita. Y yo puse varios meridianos para que se pueda apreciar la esferita. ¿Sí? Entonces, este sistema de coordenadas es lo que se usaría si quisieras ubicar un punto sobre la superficie de una esfera. De nuevo, ¿cuál es la utilidad práctica de estas ecuaciones? Pues depende de la simetría. Si tu problema tiene una simetría esférica, como por ejemplo la ley de Coulomb, es un ejemplo de una ley física con una simetría esférica, las ecuaciones se vuelven muy simples si las pones en coordenadas esféricas. Es decir, la utilidad práctica de coordenadas cilíndricas y esféricas radica en las simetrías de tu problema. Y las simetrías de tu problema te permiten simplificar o poner de una manera mucho más corta, más compacta y más elegante las ecuaciones que te interesa analizar o con las que te interesa modelar el sistema físico en cuestión. ¿Sale? Entonces, en resumen, para coordenadas esféricas, matemáticamente no hay restricción para ρ, que ρ es la distancia radial esta de aquí, pero físicamente sí la hay, de 0 a infinito. Teta va de 0 a 2pi y phi va de 0 a pi. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se relacionan, o mejor dicho, cómo obtener las correspondientes coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, si nos dan las coordenadas esféricas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se relacionan con coordenadas cilíndricas. Y me voy a valer de este dibujo que está aquí en Wikipedia, ¿sí? Para hacer lo más práctico posible.
Y aquí lo importante es que tenemos un punto en coordenadas esféricas. Aquí Wikipedia, por ejemplo, lo que decía, utiliza R en lugar de ρ, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a usar ρ, realmente no importa mucho la variable que usemos. Pero lo que sí importa es que vamos a hacer la proyección esta de aquí, ¿sí?, hacia el plano XY. Y obviamente también vamos a proyectar esta misma línea, que es esta de acá, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo clave para poder entender. Acuérdense que el ángulo polar es este que está aquí. Va medido desde el eje Z positivo, ¿sí? Y esto nos forma un triángulo rectángulo. Aquí lo voy a dibujar así. Entonces, esta distancia de aquí que acabo de dibujar en rojo, pues por simple trigonometría es el seno es R, seno del ángulo polar, seno de teta, o en nuestro contexto es ρ, seno de teta. Y esta distancia de acá, a ver, le voy a cambiar de color, voy a ponerlo azul. Esta distancia de acá, que sería el otro cateto del triángulo, lo vamos a obtener simplemente haciendo R coseno de teta, o ρ coseno de teta, ¿sí? De ahí salen estas ecuaciones. Z va a ser ρ coseno de teta, porque ya vimos que es este cateto de este triángulo. Y ρ, que le llaman aquí, que nosotros le llamamos R en coordenadas esféricas, el punto es que es la distancia esta de acá. Esta es la distancia en cuestión, que le estaba llamando aquí ρ, que nosotros le llamamos R. Simplemente va a ser R seno de teta. Y phi pues sigue siendo phi. Aquí el que es identidad es phi. Y bueno, ya sabíamos de coordenadas polares que para obtener, bueno, digamos que para obtener lo que sería este radio de aquí, o dicho de otra forma, la hipotenusa esta de acá, pues simplemente es este al cuadrado, que este es z, más este al cuadrado, que este es ρ. De ahí sale esta ecuación de transformación, la cual nos sirve para obtener la correspondiente coordenada radial en términos de el radio de coordenadas polares, en cilíndricas, por ejemplo, y la coordenada z. Y el ángulo, pues simplemente es como le hacíamos en coordenadas polares, nada más que aquí, ojo, en coordenadas polares se utiliza y entre x. Aquí obviamente es ρ entre z, por la cuestión de que las catetos que intervienen son que acuérdense, este es ρ, y este de acá es z. Entonces, y el ángulo en cuestión, por ser alternos internos, es este. Entonces la tangente sería ρ entre z, el arco tangente de teta sería bueno, o sea, teta sería igual al arco tangente de ρ entre z, ¿sí? Porque este es el ángulo que estamos tomando para este triángulo que está aquí dibujado. Y con esto ahora sí ya estamos en posición de poder encontrar a x como función de ρ, teta y phi, ¿sí? Simplemente utilizando lo que ya sabíamos. Por ejemplo, en coordenadas cilíndricas ya sabemos que x sería igual a ρ coseno del ángulo, ¿sí? Es decir, ahora lo que vamos a hacer es proyectar esto hacia acá y formar este triángulo. Bueno, no me salió muy bien, pero como dije, la idea es esta, ¿no? Entonces, este es el triángulo en cuestión. Esta distancia de aquí corresponde a la componente x y va a ser ρ, porque recuerden que esta distancia es ρ, ¿sí? Esta de aquí va a ser y esta de aquí va a ser x. Va a ser la espantosa x. Bueno, perdón, pequeña broma. El punto es que este va a ser ρ coseno de phi. Eso está aquí.
todo esto de aquí no es otra cosa más que rho, ¿se acuerdan? Y este es rho seno de phi. Todo esto de acá, de nuevo, es rho por el seno de phi. Y así es como obtenemos las ecuaciones de transformación para coordenadas esféricas. Es decir, dadas las coordenadas esféricas, obtener las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Acá están las ecuaciones de transformación. Si tienes cartesianas, cómo convertirlas a esféricas. Si se dan cuenta, es lo mismo. Todo es teorema de Pitágoras. En cilíndricas veíamos que esto era rho cuadrada. ¿Sí? O sea, la distancia de abajito más z cuadrada. Entonces, pues aquí va a ser x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. El ángulo θ, acuérdense de quién era el ángulo θ, y entonces el triángulo, los catetos implicados eran rho. Esto de aquí es rho, si se dan cuenta, entre z. Y ya acuérdense nada más que se divide en casos por cuestiones de los de que a la hora de usar la calculadora no distingue entre si está positivos o negativos, entonces uno tiene que hacer este tipo de ajustes para poder obtener el ángulo correcto. ¿Sí? Y para phi, pues para phi no hay problema, porque esa es la forma tradicional que veíamos en coordenadas polares. ¿Sí? Como el triángulo en cuestión intervienen la distancia y x y y, o sea, el radio de polares y x y y, pues bueno, esto es lo que ya sabemos de coordenadas eh, polares para cartesianas. Entonces ahí esta parte se los voy a dejar a ustedes de tarea. Háganlas, un ejercicio que vale la pena. Convénzanse de que estas son las ecuaciones de transformación. Ok, vamos a poner en práctica lo que acabo de explicar para que no quede nada más en la teoría. Aquí tenemos, por ejemplo, otra vez rho θ y phi igual a 2.554 pi tercios y pi cuartos. Entonces, por ejemplo, si dijéramos, ¿sabes qué? Yo quiero proyectar sobre el plano XY en coordenadas cilíndricas el mismo punto. O sea, a lo mejor dirías, bueno, pues con que haga z igual a 0, pues ya con eso yo esperaría obtener la proyección, ¿no? Podría ser una idea así rápida, vaga, si no se tiene mucho adiestramiento, pero observa, si te das cuenta, queda muchísimo más alejado. ¿Por qué? Porque no es la proyección correcta. ¿Qué es lo correcto? Bueno, pues ya vimos. En lugar de rho, bueno, en este caso en lugar de r, tenemos que hacer r por el coseno. A ver, le voy a poner aquí la lupa para que lo puedan ver. Tenemos que hacer r por el coseno del ángulo en cuestión, que el ángulo en cuestión es pi cuartos. O sea, acuérdense que aquí abajo está. Phi es pi cuartos. Entonces, para que yo obtenga la correspondiente distancia que me interesa, debe ser r coseno de phi, o sea, en este caso 2.54 por coseno de pi cuartos. Vamos a darle OK y vean cómo ahora sí, sí es el correcto. Vamos a proyectar una línea de aquí hasta acá. Bueno, vamos a usar mismas coordenadas cilíndricas. Vamos a duplicar, borrar original no. Y ahora yo quiero en z igual, ¿cuánto debe valer la z aquí? ¿Sí? Pues ya lo vimos, ¿no? A ver, lo voy a poner con lupa. Debe valer 2.54, pero ahora seno de pi cuartos, que fue la ecuación que vimos. ¿Sí? Entonces voy a quitar la lupa para que vean cómo va a aparecer esto mismo, pero acá arriba. Y ahí está. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que efectivamente phi sigue siendo phi. En todos los casos phi vale pi tercios, o sea, el ángulo azimutal, tanto aquí en
esféricas el ángulo azimutal vale pi tercios, y en cilíndricas el equivalente al ángulo azimutal sigue valiendo pi tercios en ambos casos. Y lo que cambia es las otras coordenadas. Obviamente la R es el radio por el coseno del ángulo, ¿sí? Voy a girar acá para que lo vean. El triángulo en cuestión es este. Este de aquí es el ángulo polar, ¿sí? El que mide pi cuartos. Y el triángulo que estamos trabajando es este. Esto de aquí evidentemente es la componente Z. Y esto de acá no es ni componente X ni componente Y, porque si se dan cuenta, no está sobre el eje X ni sobre el eje Y, está sobre el plano XY. Por eso le tenemos que llamar R, ¿sí? Para que sea consistente con coordenadas cilíndricas o polares, como las hemos visto, ¿sí? Entonces por eso es que aquí no es ni X ni Y, es R, para que sea cualquiera de estos. Es un radio de polares, ¿sale? Y bueno, de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora hacer la proyección. Este mismo de aquí, vamos con este de acá. Ahora vamos a pedirle que me proyecte las componentes. Y ahora sí, lo tenemos que mirar desde esta perspectiva. Lo voy a mover, permítanme. ¿Sí? Desde esta perspectiva, que es la que ya conocemos de coordenadas polares, donde desde luego esta distancia de aquí es X y la obtenemos simplemente con este ángulo, que es el ángulo azimutal, que en nuestro contexto es pi tercios, y X va a ser coseno de pi tercios, Y, que es esta distancia de acá, o sea, esta misma de acá, para este ángulo va a ser el seno de pi tercios. Entonces vamos a colocarlo en coordenadas cartesianas, pero con las ecuaciones de transformación. Lo que yo quiero es obtener esto mismo, permítanme, estas componentes, pero que yo le diga a Winplot que me las grafique. Aquí le pedí nada más con un comando que las graficara. Nosotros vamos a ponerlas. Entonces, como ya vimos, las ecuaciones cartesianas, si me dan las polares, pues, por ejemplo, X va a ser 2.54 por el coseno de ¿quién? En este caso de pi tercios, que es lo que vale el ángulo azimutal. Pi tercios por lo que vale esta distancia de aquí, que le llamábamos ρ, que no es otra cosa más que seno de pi cuartos. ¿Sí? Aquí está. Tercios y pi cuartos. Por si no se ve, si no se alcanza a ver, aquí lo estoy escribiendo. Entonces X es 2.54, que es lo que vale la R, 2.54. Y vale, perdón, el ángulo azimutal vale pi tercios y el ángulo polar vale pi cuartos. Entonces estamos poniendo en ese orden. Y para vamos también a escribir 2.54. Ahora en lugar de coseno va a ser seno de pi tercios por seno de pi cuartos, que ese es el ángulo polar. Y la componente Z va a ser 2.54 coseno de pi cuartos. Si todo sale bien, le voy a poner aquí componente no punteada. Vamos a ponerle un ancho bastante grueso para que se vea. Entonces, si todo sale bien, me tienen que salir remarcadas esta línea y esta línea con un grosor de 5 y es más, con un color azul. Entonces, voilà, ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Con esto es un ejemplo práctico usando Winplot de cómo las ecuaciones de transformación funcionan. Y funcionan muy bien.
Ay, yo ando muy bromista. Bueno, no importa. ¿Sale? Espero que con esto quede claro lo que son las ecuaciones de transformación, dadas las coordenadas polares, obtener las correspondientes coordenadas cartesianas.